Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy agradecida a esta hora del día. Todos tenemos caras de venir de corrido. Especialmente agradecida a todos y a todas los que están presentes, tanto siguiendo este ciclo de charlas y muy especialmente a los disertantes que se toman el trabajo de preparar una charla acerca de lo que saben que sus propios compañeros y compañeras de trabajo los van a escuchar, y a veces eso todavía genera más compromiso y más necesidad de desarrollar los temas de forma que saben que son escuchados por gente que está en el tema. Eso es este, una característica de este ciclo que se viene desarrollando para la misma defensa. Y bueno, y en el día de hoy se va a desarrollar el tema que es un poco el corolario de todo lo que veníamos viendo, que es las problemáticas y desafíos en relación a la ejecución de la pena, el encierro atravesado por la perspectiva de género, que es un tema que la defensa pública, un tema al que la defensa pública le presta mucha atención, que es el desarrollo de una etapa de ejecución con un fuerte derecho de defensa, en un ejercicio concreto y activo de derecho de defensa en esa etapa. Y bueno, y eso genera la posibilidad de que contemos con la explicación y la mirada de gente que está en contacto permanente y que nos ayuda a poder cada uno entender el tramo del trabajo y del rol que estamos desarrollando en cualquiera de las áreas. Que veo también gente, por ejemplo, de informática, no solamente relacionado a lo que es puramente la defensa. Y paralelamente, con esa posibilidad que siempre nosotros buscamos, que es de tener una mirada multidisciplinaria de distintos enfoques, también lo trabajamos al tema, porque así lo venimos haciendo desde la defensa pública en su política, digamos, de gestión y con sus ideas, en una forma multidisciplinaria con instituciones intermedias también, como son las ONGs, también en otros casos los medios de comunicación o los colegios de abogados. Bueno, en este caso, que tratamos el tema de la ejecución de la pena, tenemos el gusto de que nos acompañen perdón, estoy en casa y por ahí se escuchan cosas. Dos que ya son compañeras de trabajo, porque realmente vienen compartiendo con nosotros desde el Consejo de la Defensa un lugar en la representación de ese sector, de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones en general, como una de las organizaciones que tiene una especialidad, que es el tema del encierro, y en este caso que lo trabajan muy especialmente en el tema de las mujeres. La ONG es Mujeres Tras las Rejas, y en este caso nos acompañan mi querida Graciela Rojas y Brenda Breck. Después, bueno, Rodrigo las va a presentar. A ver, acá tengo, Brenda es presidenta de la ONG actualmente, Mujeres Tras las Rejas, y Graciela Rojas es cofundadora de la ONG Mujeres Tras las Rejas. Y siempre, bueno, las dos ahí andan con una activísima actuación, tanto en lo que es el territorio, que es son los lugares de encierro, como en lo que es el recorrido institucional y el buscar permanentemente con otras organizaciones y con instituciones estatales, como en el caso nuestro, ir buscando y aportando ideas y trabajo a la solución de los múltiples problemas que se sufren en el encierro. Así que bueno, ahora no sé cómo era el orden. Daniela primero. Bien, bueno, ahora en primer lugar va a hablar una querida defensora que es Daniela Tinari, que ella trabaja ¿cómo se llama? En la unidad de ejecución. Ella está en el equipo de ejecución de la defensa en Rosario, y bueno, que
también todos ya la conocemos, todos en la defensa y todas sabemos cómo trabaja Daniela, pero no está de más remarcar cuáles son sus características, que es justamente el tema de esa presencia permanente, del preocuparse por cada uno de los casos, de meterle pilas a su trabajo particular y al grupo que tienen en esa unidad de ejecución, que es un grupo donde hay mucha cohesión, donde todos los que trabajan ahí lo hacen de una manera realmente con convicción y con ganas de estar en contacto con esta parte del, de la defensa. Bueno, Daniela tiene todas las características y aparte tiene muchas perspectivas de género. Yo la he escuchado hablar el año pasado, fue el año en Mendoza, que era unas jornadas nacionales de la defensa pública, o uno de los paneles, propuesta por nosotros, por la provincia de Santa Fe, así que realmente hizo un papel descollante, yo diría, porque se llevó yo la veía como cuando terminó muy bien, también en el marco de toda gente especializada en el tema, porque vieron cómo son esos congresos donde son, en este caso, todos defensores públicos y defensoras de todas las provincias, y de la nación también. Bueno, y en segundo lugar va a hablar Matías Darwich, que también es bastante nuevo con nosotros, es de la última, creo que sos de los últimos que juraron, Matías, ¿no? Sí, vos y María Noel Severo, y ¿cómo era el apellido del otro chico? No me acuerdo, eh, Toñolo, que bueno, Matías y María Noel juraron últimos, son de Rosario, porque se fueron al norte a trabajar, y y bueno, pero Matías, ¿por qué lo invitamos a que esté en esta charla de hoy, en esta parte de este ciclo? Porque yo a Matías lo conocí recorriendo las cárceles, me lo encontraba él como funcionario del Poder Ejecutivo en el área del encierro. Yo creo que en Piñero o en Pérez, no me acuerdo dónde se cruzaba, y bueno, y siempre con una mirada desde ese lado que también me pareció buena y como ocupándose de las cosas, y bueno, me parece que él ya rápidamente al estar aquí en el servicio nuestro, pertenecer al cuerpo de defensores, obviamente ha podido visualizar bien todo ese tema de la parte de ejecución y la problemática y de lo que está invitado a charlar en el día de hoy. Bueno, la gente de Tras las Rejas seguramente nos dará una mirada con un enfoque mucho más social, que ya me apuro porque me estoy agarrando más al micrófono, que bueno, para mí es importantísimo, porque desde que yo asumí en la defensa pública siempre remarqué que a mí me parece, yo parto de la idea de que la ejecución es parte del proceso penal, porque también, o no me importa si dogmáticamente o científicamente, pero lo considero como tal, porque lo asiste el derecho de defensa al defendido y al grupo, al colectivo de defendidos hasta el momento en que expira la pena, y que este tramo del proceso tiene una mirada mucho más social, totalmente distinta a la de la primera etapa del proceso propiamente dicho de contiene el juicio. Entonces, en este caso, bueno, los de Brenda seguramente van a hacer un enfoque social desde sus disciplinas, que son justamente de las áreas sociales. Bueno, los dejo en las manos expertas. Coordina nuestro querido Francisco Costa, que ahí está haciendo esa cara, y así con esa cara de buena que tienen, no saben lo que es. Tremendo. Bueno, chicos, los dejo y empieza Daniela. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jackie. Qué presión con esa presentación. La verdad es que pensé en la oportunidad de participar de este espacio más desde un lugar de poder pensar algunas cuestiones juntas que de traer respuestas. Sin dudas, la cuestión de género, o por lo menos desde mi punto de vista, genera un agravamiento en cuanto a las condiciones de detención. Yo creo que si bien la perspectiva de género va logrando hacerse un cierto lugar cuando se trata de sancionar al hombre agresor en los casos de violencia contra la mujer,
no pasa lo mismo, porque eso en definitiva lo que hace es terminar jerarquizando siempre el poder punitivo, pero no pasa lo mismo cuando la mujer es la que aparece como la sujeta activa, o sea, como la persona imputada de un hecho, y ni hablar cuando la persona imputada es una mujer o un hombre trans o un travesti, o una travesti. Entiendo que no solo no se contempla la cuestión de género, no se piensa desde la perspectiva de género al momento de la mujer, o insisto, de las mujeres trans, de los hombres trans, de travestis, cuando los mismos son imputados, mucho menos se contempla esa situación al momento de mensurar la pena. Debería ser una pauta mensurativa de la pena. No es lo mismo condenar a un hombre a una pena de 5 años que condenar a una mujer a una pena de 5 años. Porque, entre otras cosas, entiendo que las cárceles no están pensadas para albergar a las mujeres. Siempre pienso lo mismo, y en esto me alegra que estén las compañeras de Mujeres Tras las Rejas, porque son, entiendo, quienes más presencia y desde hace más tiempo tienen dentro de las unidades, pero yo siempre pienso, a nosotros cuando nos llaman al teléfono de resguardo, desde la unidad penitenciaria número 5, las opciones de reubicación de una mujer que decide salir del pabellón por problemas de convivencia son muy limitadas, no son las mismas que la de un hombre cuando sale del pabellón. Ni hablar de las madres, que parece que ya el solo hecho de tener hijos las hace amigas, las hace con la posibilidad de convivir. No existe más que un pabellón de madres en la unidad penitenciaria número 5. Y la madre que no puede convivir con las madres de los otros niños y niñas, necesariamente tiene que habitar el pabellón de resguardo, las celdas de resguardo, cuando no son forzadas a llamar a algún familiar para que venga a retirar al chico mientras la madre permanece en resguardo, como si los chicos fueran un paquete, que se pueden venir a buscar, llevárselo 10 días, volver. O sea, ahí te entiendo que no se contempla ni la situación de la madre, ni mucho menos la situación de los niños. A nosotros, trataba de pensar también las complejidades las que se van generando en el día a día, que entiendo que son estas cuestiones de la práctica, que son muy finitas, esta cuestión de dónde me alojo, de qué pabellón, de qué pocos espacios tengo, ni hablar de los escasos espacios culturales, recreativos que tienen las mujeres dentro de las unidades y que siempre terminan dependiendo de las organizaciones sociales. Recuerdo cuando arrancó cuando fue la reforma del decreto penitenciario del 41-27, con esta cuestión del descenso del concepto por reincidencia, etcétera, etcétera, me acuerdo a Graciela muy preocupada de cómo hacer para que los talleres que daban las compañeras de Mujeres Tras las Rejas sean tomados y considerados actividades de desarrollo personal, para que las mujeres puedan aprovecharse de eso para poder subir su punto de concepto. Porque las cárceles de hombres, si bien son mínimas las posibilidades que hay también, debido principalmente a cómo se creció el número de hombres alojados en las unidades penitenciarias, sin embargo tienen algunas más opciones, que no las tiene la unidad penitenciaria número 5 por lo menos. Yo honestamente no conozco en detalle la situación de la cárcel de mujeres, la unidad número 4 de Las Flores. Pienso entonces, o me pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Porque parece que la limitáramos a la violencia que ejerce el hombre contra la mujer en el marco de una violencia dentro de la pareja, y nunca nos ponemos a pensar cómo el Estado también comete violencia de género cuando desatiende la perspectiva de género. Entiendo que en esos casos el Estado también es responsable. Sin pensar en la situación de cárcel, cuando uno piensa en el acceso a la educación, por ejemplo. O sea, de por sí, las mujeres en estado de libertad tienen menor acceso a la educación, nada más que por una cuestión que tiene que ver, creo que con una consecuencia natural de la división sexual del trabajo, podría decirse. O sea, la mujer está pensada para criar a los hijos, para mantener la organización del hogar,
Entonces, cuando las mujeres son madres jóvenes, etcétera, son las primeras en dejar la escuela para atender estas cuestiones. Entonces, mientras y ahí empiezan a profundizarse las vulnerabilidades también, a profundizarse la vulnerabilidad de la sujeta por ser mujer. Entonces, creo que el Estado está muy en deuda con todas estas otras cuestiones y creo que solamente se fue avanzando en cuanto a la perspectiva de género, nada más que para aumentar el ius puniendi cuando hay que caerle en la cabeza al agresor de género, que muy cuestionado, o hay miles de corrientes, entiendo, desde el feminismo también, pero hay un gran sector del feminismo que es punitivista y que, sin saber a lo mejor qué otras soluciones pensar ante la violencia machista, terminamos recurriendo al pedido de más poder estatal, de más poder punitivo frente a ese sujeto. Ahora, en cuanto a todo lo demás, parece que la perspectiva de género no llegó. Necesitamos y tenemos que seguir exigiendo, sobre todo en los jueces y sobre todo en los fiscales, la formación y la aplicación de la ley Micaela, que atiende a todas estas cuestiones. Yo quería traer al colectivo 2 o 3 cuestiones de la práctica que se nos presentaron. La primera la estoy viendo ahí a Ale Bicoca, y a nosotros durante la pandemia, por ejemplo, y más allá de que fue una situación que también se presentó en casos de varones, se nos presentó la grave situación de cómo quedaron sin acceso a las asignaciones universales, bueno, ni hablar el IFE, etcétera, las mujeres que dependen de esas asignaciones para el mantenimiento y la crianza de sus hijos, que pueden estar con ellas dentro de la unidad, o también pueden estar fuera de las unidades penitenciarias, pero dependiendo directamente del cobro de la asignación por parte de las madres. Y la menciono, Ale, porque ahí entiendo que la Oficina de Asistencia Técnica del SPPDP, por lo menos en la regional de Rosario, jugó un rol fundamental. Y por eso también está bueno reconocerlo, porque fue increíble el trabajo que hizo Fernanda, el trabajo que hizo ese equipo, para poder trabajar para que las mujeres no pierdan, más allá de que tampoco nos está haciendo fácil lograrlo, pero para que no pierdan el acceso a esa asignación. Y no solo por lo que implica perder la plata, sino realmente por el sufrimiento, por el plus de sufrimiento que se genera en cabeza de esas madres que saben que dependen de ese ingreso para mantener a sus hijos, y que ahora por la particular situación de la pandemia no lo están pudiendo recibir. Otra cuestión que durante esta situación de emergencia sanitaria se nos presentó fue, obviamente, la de tener que pedir arrestos domiciliarios considerando a las madres que estaban alojados en las unidades penitenciarias con niños o niñas viviendo con ellas, bueno, la posibilidad de la prisión domiciliaria. Y ahí a mí me llamó mucho la atención, no es que, a ver, no coleccionamos triunfos con el tema de las prisiones domiciliarias, la verdad es que todo lo contrario, fue muy decepcionante, fue muy doloroso, la verdad que los primeros tiempos de la pandemia fueron tremendos, porque uno estaba hasta un poco desesperado por lograr sacar personas de las unidades penitenciarias, y especialmente a las madres con niños, y la verdad que era un no atrás del otro. En algunos casos fue un simple en primera instancia, y se revocó en segunda, o sea, ya bastante impensada, pero aún en los casos en los que logramos que el juez nos diera la prisión domiciliaria, a mí me llamó la atención el contenido de los fallos. Contenido de los fallos donde lo que advierto es un golpe, siempre un golpe más a la mujer. Ahora, no solo por haber salido a robar, por lo que está cumpliendo condena, sino además por mala madre. Yo le voy a leer, es un párrafo nada más. En un momento la jueza, que insisto, le da la prisión domiciliaria a esta chica, en un momento se pregunta, ¿quién debe velar por el interés superior del niño? ¿A quién se le exige esa responsabilidad? ¿A la madre? ¿Al Estado? Y dice, Morlivo es el caso de la chica. Morlivo decidió tener un hijo estando detenida. Decidió tener un hijo estando detenida. Lo hizo además sabiendo que tenía una condena de 14 años que se encontraba firme. Que más allá de la remota posibilidad de una eventual prisión domiciliaria,
el lugar donde iba a tener que criar a su hijo era la cárcel. Cuando tomó esa decisión, conocía los conflictos de convivencia que se dan adentro de las cárceles, porque de hecho ella participó de un montón. La primer responsable de garantizar los derechos del niño es la madre. Y después dice, pero se comparte o no esa apreciación, existe una realidad que no puedo dejar de analizar. El niño, a quien su madre expuso a los riesgos de vivir en prisión, no debe asumirlos. Es tremendo. O sea, más allá de que el fallo es un fallo favorable, es un permanente plus de golpes y de castigo a la mujer, en este caso a la mujer madre, por mala madre, asumiendo además que hubo una total autodeterminación al momento de decidir tener ese hijo o no, y sin en ningún momento ponerse a pensar también cuáles son el acceso a la información, a la prevención en cuanto a embarazos, etcétera, etcétera, dentro de las unidades penitenciarias. Y esto lo menciono sin perjuicio de que también reconozco que la ley, en los únicos casos donde al legislar se marca algún rasgo distintivo entre el hombre y la mujer, tiene que ver justamente con esa función maternal. O sea, en todo es lo mismo, salvo cuando la mujer es madre, que en todo caso podrá pedir un arresto domiciliario. No, en nada más hay una cuestión diferencial entre hombre y mujer. Otro caso que quería mencionar tiene que ver con casos muy actuales y que no son relativos a la ejecución de la pena, pero que me parece que son dignos de mencionar en este encuentro, que tienen que ver con el caso Aldana. Es un caso que también se defendió desde el SPPDP, el defensor en Rosario fue Darío Pangrassi. A esta chica le imputaron abandono de persona, a su pareja el homicidio del bebé. Entiendo que intervinieron organizaciones asesorando y dictaminando en el caso, y es cierto que los jueces, desde una perspectiva que celebro, absolvieron a Aldana. Ahora, lo que tampoco podemos dejar de mencionar es que una fiscal le pidió 10 años de pena y la tuvo atravesando un juicio a una madre que había perdido a su hijo y estaba haciendo el duelo por esa muerte. O sea, en el marco de ese duelo, en el marco de ser una víctima de violencia a la que también se reflejaba la violencia contra el hijo, porque normalmente la violencia contra los hijos es parte de la trascendencia que tiene la violencia contra la propia mujer, a esta mujer se la llevó a juicio, se le pidieron 10 años, o sea, la absolvieron, pero le pidieron 10 años de condena. Y entiendo que ahí, y más allá de que en un montón de notas periodísticas la fiscal explicó que el interés superior del niño y la necesidad de investigar, y etcétera, etcétera, y el caso complejo, lo cierto es que llevó a esta madre a juicio y le pidió, no solo la llevó e investigó, sino que además la acusó y pidió 10 años de condena. Y el otro caso que me parece, y con esto voy a terminar, porque yo soy larguísima, si no, pero el otro caso que me parece que es digno de mención es el de Natalia Figueredo. Natalia es una mujer trans. Yo me estoy tomando el atrevimiento de mencionar a las personas con nombre y apellido porque entiendo que estamos en la actividad, en un ámbito somos todos colegas, somos todos profesionales, entonces no hay ahí una cuestión de la intimidad que estemos avasallando, pero creo que el caso de Natalia es sumamente atendible también. Estuvo presa 30 días por violar la cuarentena, en 2 oportunidades. Natalia necesitó salir a trabajar. Si ella trabaja en la calle. Si Natalia no salía a trabajar, no comía, porque el Estado hoy no garantiza cuestiones sociales a las mujeres, cuestiones sociales, económicas, etcétera, ni de vivienda. Natalia no tiene ni dónde vivir, vive siempre en la casa de una amiga que le presta. O sea, esa es la situación de vulnerabilidad de Natalia, y sin embargo se le imputa y se la mantiene en prisión preventiva por violar en 2 oportunidades la cuarentena, en una ciudad donde tuvimos grandes empresarios, personas reconocidas, personas que se cansaron de quebrar la cuarentena y no tuvieron demasiada consecuencia, y además realmente la mayoría
tuvieron en todo caso una prisión domiciliaria, pero nunca una prisión efectiva como la medida cautelar que le impusieron a Natalia y que por suerte cesó el viernes, que recuperó la libertad. Y en ese caso, a mí hay dos cosas que me llamaron la atención. Y más allá del trabajo que hizo el compañero Ricardi, que fue el defensor. En primer lugar, que la jueza de Cámara, porque el caso Martín apeló la prisión preventiva, y la jueza de Cámara, que, si llegas a caer como defensor en un caso de violencia de género y sos la defensora del hombre, yo creo que te pega por defenderlo. O sea, no, es tremenda, levanta las banderas del feminismo a la hora de darte 3.000 días de prisión preventiva en los casos de violencia de género contra la mujer. Ahora, con Natalia no le importó, la cuestión de género no existió, y el motivo por el cual, en el caso de ella, se terminó argumentando la prisión preventiva, tuvo que ver con que Natalia tenía antecedentes no de condenas, sino antecedentes de causas en trámite, y lo que no se valoró es de qué se trataban esas causas. Yo estuve en dos oportunidades en imputativas de Natalia. En una, que son la mayoría de las pequeñas causas que tiene, creo que había sido un robo simple. El denunciante era un cliente. Esa parte no se analiza. Y en la otra de las causas eran unas amenazas, no me olvido más. El hecho fue en la puerta del cine el que pasa películas porno, ahí por la Cortada, acá en Rosario. Fue en la puerta. Ella había trabajado. Cuando sale, este tipo no le quiso pagar, no sé qué esto, qué lo otro, y Natalia le gritó, no sé qué, te voy a matar. A ver, fue la reacción de una persona que estaba siendo víctima en esa situación de una estafa por parte de un cliente. Y sin embargo, como el cliente parece un poco más respetable que una trans, se toma la denuncia del cliente y se le arma causa a Natalia. Esas son las causas que generaron el frondoso caudal de antecedentes o de causas en trámite que tenía Figueredo y por los cuales los jueces no dispusieron su libertad y dispusieron sí su prisión preventiva. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Nosotros no podemos dejar pasar esas cosas, esa doble vara, ese doble discurso del feminismo por un lado, de la cuestión de género, solamente que cuando la mujer es víctima y nunca una perspectiva de género, cuando la mujer pasa a ser el sujeto activo de un hecho delictivo que se le está imputando, bueno, y ni hablar de la situación de las mujeres trans, de los hombres trans que cargan con un plus, porque la verdad es que hemos conocido también hombres trans que, por ejemplo, no quieren hacer la rectificación de identidad para no ir a una cárcel de hombres. O sea, hay un sinfín de complejidades que se generan en torno a esto. Lo del hombre trans permaneciendo en la cárcel de mujeres para evitar, porque realmente las cárceles son espacios de mucha violencia y seguramente se expondrían a ser sujetos de violencia permanente, como lo son también los varones gay dentro de las unidades penitenciarias, hacen que prefieran no rectificar al menos su DNI, para poder permanecer en las cárceles de mujeres. Creo que son un montón de cuestiones que tenemos que contemplar, que las tenemos que contemplar quienes hacemos ejecución, pero que también tenemos que seguir trabajando para pinchar, para que a los jueces les dé vergüenza. A los jueces les tiene que dar vergüenza. Lo que hicieron con Natalia Figueredo, a los jueces les tiene que dar vergüenza, y para eso hay que exponerlos. Porque si no quedan diciendo, no, la dejamos en preventiva por violar la cuarentena, porque tenía un montón de causas. Bueno, veamos qué causas que ustedes permiten que avancen, cuando en realidad la tienen como víctima. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que seguir pinchando, porque cuando les empieza a dar un poco de pudor la doble moral, posiblemente empecemos a cambiar un poco la historia. Eso nada más. Muchas gracias, doctora Zinari. Le damos lugar al doctor Matías Darwich. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se escucha? Bárbaro, bueno. En primer lugar, agradecer la invitación a la doctora Jacqueline Banacchione y también a todos los que participan en el armado de estas jornadas virtuales, a Francisco, a Rodrigo. Y bueno, qué presión hablar después de Daniela.
yo que recientemente soy defensor hace tan solo 6 meses, y mis primeros pasos en la defensa pública justamente los di como asistente en la unidad de ejecución penal de Rosario, donde estaba Daniela y otros defensores, unidad que ahora se ha ampliado. Pero bueno, lo que traje para compartirles es un gráfico, espero que me salga a compartir la pantalla, a ver si ahí lo pueden ver, para hablar un poquito primero en forma general de la población, de los problemas de la ejecución penal y de cómo a través de los años ha ido aumentando la cantidad de la población penal. Ustedes pueden ver que en el año 2014, en lo que era servicio penitenciario, había aproximadamente unas 3.400 personas, y ahora actualmente hay más de 6.300 personas, es decir, que el número casi se duplicó. Si ustedes bien pueden ver ahí en el gráfico, lo cierto es que la población que estaba alojada en comisaría fue descendiendo. En lo que respecta al servicio penitenciario, el aumento de la población penal fue siempre constante. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, a varias cuestiones. Como se habló en la jornada anterior por el doctor Álvarez y la defensora pública del Chaco, quizás en un uso desproporcional de la prisión preventiva. También es cierto que fue una política de la anterior gestión, que creo que también continúa en esta gestión, de que no haya presos en comisaría, porque entiendo que las comisarías no son lugares para alojar a la población penal, porque no tienen las condiciones edilicias y tampoco el personal que trabaja en ellas está capacitado para eso. Pero también lo cierto es que creo que el aumento de la población penal, que se va aumentando en forma constante, tiene que ver con un endurecimiento en lo que tiene que ver con la ejecución penal, ya sea a partir de la reforma que hubo de la ley de ejecución penal, como también de los decretos que la reglamentan, y que cada vez entran más personas al sistema penal, pero con egreso anticipado cada vez hay menos personas. Todo esto que yo estoy exponiendo creo que no es algo exclusivo de la provincia de Santa Fe. Tuve la posibilidad de participar en el año 2019 del Consejo Federal Penitenciario. Es un consejo que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y es un consejo que se realiza en forma anual, donde participan todas las provincias y los diferentes servicios penitenciarios, y todos, sin importar bajo qué ministerio estén. Recordemos que Santa Fe tenía el servicio penitenciario bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ahora ya no, está en Justicia y Derechos Humanos. Así en otras provincias los servicios penitenciarios pueden depender del Ministerio de Gobierno, etc. Pero todos los representantes que asistieron a ese consejo coincidían en manifestar que el principal problema era un aumento constante de la tasa de encarcelamiento y que los institutos provinciales debían alojar dentro de su dependencia a presos federales. Bueno, ¿por qué es que le estoy manifestando todo esto? Porque creo que uno de los grandes problemas del encierro es justamente la superpoblación que se ven en los penales. Ahora les voy a compartir otra pantalla en la cual ustedes pueden ver la cantidad de detenidos que hay en las diferentes unidades penitenciarias de la provincia. A ver ahora por qué no me aparece. Ahí lo pueden ver. Ustedes ven las diferentes unidades de la provincia y la cantidad de internos alojados en cada una de ellas. Matías, sí. Poné compartir pantalla, porque no se ve. Me faltó eso. A ver si ahí se ve. ¿Ahí se ve? Perfecto, bueno. Ahí tienen las diferentes unidades penales de la provincia y la cantidad de internos alojados que hay en cada una de ellas. Como verán, la unidad 1 de Coronga y la unidad 11 de Piñero son las que más cantidad de población tienen, son las unidades penales más grandes, pero ahí tienen el detalle de todas. Y por último, también hay un gráfico en el cual pueden ver cuánto de la población, de las personas detenidas, mejor dicho, en la provincia, están actualmente alojados en el servicio penitenciario, lo que está en color celeste, y cuántas en comisarías, lo que está en color rosado. Bueno, todo esto es a fin de que ustedes vean la gran cantidad de población penal y, en cuanto a la perspectiva de género, ver las dificultades que tienen las personas trans en conseguir alojamiento. Si bien el problema del alojamiento es un problema a nivel general de toda persona, ya sea que esté en prisión preventiva o condenada, la particularidad de las personas trans es que no hay establecimientos específicos para ellas,
sino que, o bien, a partir del cambio de DNI, van alojadas a la unidad que se referencie con su DNI, o como manifestaba la doctora Sinari, hay algunas que temen cambiar su DNI y para evitar justamente el traslado a alguna unidad. Por ejemplo, en lo que es Coronda existe el pabellón 19, en donde actualmente hay 2 personas trans que han decidido mantener su DNI de hombre justamente para no ser trasladado a una unidad penal de mujeres. Por el contrario, hay muchos casos de personas, quizás varones, que si bien a lo mejor sienten que su género es otro, prefieren no hacer el trámite para permanecer alojados en las unidades penitenciarias en las cuales están. Desde ya está a decir la discriminación que sufren estas personas por el resto de la población penal. Y en cuanto a las mujeres, la problemática en cuanto a los traslados es que existen solamente 2 unidades en la provincia destinadas a alojamiento de mujeres. Está la unidad 5 de Rosario y la unidad 4 de Santa Fe. Como veían en el gráfico, en la unidad 4 de Santa Fe hay 49 internas y en la unidad 5 de Rosario 141. ¿Qué pasa? Muchas veces, por problemas disciplinarios, a mí también me ha tocado antes de ser defensor, cuando trabajaba en la unidad de ejecución de Rosario, asistir a la defensa de las personas en cuestiones de faltas disciplinarias. Muchas de esas faltas eran por peleas entre las diferentes internas, y la sanción, aunque no debería serlo, muchas veces es o bien el cambio de pabellón o bien el traslado a otra unidad. El problema es mayor en el caso de las mujeres, porque si no es que quedan alojadas en una unidad, terminan en la otra, no tienen muchas opciones. Y realmente se les complica quizás ser aceptada por un pabellón, como dijo Daniela, muchas veces se piensa que, por ejemplo, las madres, por ser madres, son todas amigas entre sí, cosa que no ocurre. Más aún se complica la situación del alojamiento en el penal de mujeres, que en Santa Fe no hay un sector de resguardo, como sí lo hay en Rosario. En caso de una de las internas tener que solicitar ser comprendida en el protocolo de resguardo, va a contar con una celda individual, con condiciones más o menos dignas, cosa que no ocurre en Santa Fe. No está preparado físicamente para tener resguardo en la unidad 4. Todos estos problemas de los traslados también se dan en el tema de los varones, y yo creo que es un problema que hay que tener muy en cuenta, más a partir del fallo de la Corte que hubo recientemente, en el cual se estableció un cupo para los internos alojados en la unidad 11 de Piñero. Es evidente que se van a tener que hacer traslados para cumplir con ese cupo, y creo que es ahí donde los defensores debemos estar atentos para ver que los traslados no se hagan en forma masiva y sin ningún criterio racional. ¿Por qué? Porque puede que estos traslados terminen perjudicando al interno, es decir, al defendido en muchas cuestiones. Porque todo lo que tiene que ver con el régimen de progresividad por el cual atraviesa el interno, que puede haber comenzado en una unidad, se podría haber interrumpido al ser cambiado a otra unidad. ¿Por qué? No es lo mismo ser alojado en la unidad 1 de Coronda que ser alojado en la unidad 6 de Rosario. No es lo mismo ser alojado en Piñero que en la unidad 3 de Rosario. ¿Por qué? No solo por la cantidad de población penal que hay en cada una de ellas, sino que las actividades, ya sea los cursos de capacitación, los talleres, las actividades educativas que hay en una y en otra unidad no son las mismas, y quizás un interno que había logrado entrar en algún taller, tener algún destino laboral o haber comenzado sus estudios, al ser trasladado puede ver interrumpida toda esa actividad y realmente salir perjudicado, y todo esto después se va a volcar en los informes que los defensores de ejecución tendrán que usar en las audiencias para lograr obtener las salidas transitorias o los ingresos anticipados de libertad condicional, libertad asistida. Entonces, creo que debemos estar muy atentos a los traslados que se hacen, y en cuanto a estrategia, para que les puedo llegar a recomendar en cuanto a qué argumentos sostener frente a un traslado y tratar de conseguir judicialmente que se retrotraiga la situación. Si bien es cierto que la Corte Suprema ya ha intervenido en un conflicto de atribuciones que se llama, el fallo fue Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe sobre conflicto de atribuciones. En todo caso, si quieren yo se los puedo acercar, es del 13 de marzo de 2018, y acá lo que resolvió la Corte fue que es facultad del servicio penitenciario elegir dónde alojar a cada interno.
es una facultad, entiende, del Poder Ejecutivo. Pero esta facultad, como toda, no es absoluta y debe ser fundamentada con argumentos y razones válidas. Ante un traslado que no cuente con estas razones, cualquier defensor, entiendo, podría acudir a la vía judicial para que el juez haga un control de la legalidad de ese traslado y, argumentando en base a esto, como dije, que puede verse interrumpida algunas actividades del defendido o la defendida, solicitar que el traslado no se efectivice. Siempre en cuestiones de alojamiento, mi consejo también es que se entrevisten previamente con los defendidos y consigan también un consentimiento informado, porque realmente el alojamiento de una persona, y más con los conflictos que hay intramuros, puede derivar con consecuencias muy graves, así que siempre es mejor ver cuál es la voluntad del interno, pero también es importante, si es su deseo, mantener una unidad en particular, por todos estos motivos, ayudarlo judicialmente para que lo pueda hacer. Por último, también es obvio que el traslado de una persona, y más en esta situación de pandemia, podría llegar, primero, a implicar riesgo de contagios. Estos riesgos de contagios realmente no son tenidos en cuenta por el servicio penitenciario, como si se argumenta el tema de la pandemia, por ejemplo, para suspender las visitas, que entiendo que es algo que no deberá permanecer por mucho tiempo más. Entiendo que es una situación grave, si llegaría a producirse un foco de contagio dentro de las unidades penales, pero la realidad es que, como ocurre en la sociedad, deberían implementarse protocolos sanitarios, establecerse diferentes días de visitas, turnos, etcétera, para que los internos puedan hacer de su visita, lo cual es algo muy importante. Y también, hablando de los argumentos que pueden utilizar el servicio penitenciario en cuanto a la pandemia, me parece importante tener en cuenta que podría ser tentador para el servicio penitenciario utilizar la actual situación de pandemia para intentar mantener en el tiempo que las audiencias se hagan a través de teleconferencia, de la aplicación Zoom, como también se hacen algunas entrevistas por parte de los defensores, lo cual entiendo que es peligroso, porque de cierto modo se estaría dejando de hacer un control de las condiciones de detención de manera indirecta, y además, bueno, como ya lo pusieron otros disertantes en otras charlas anteriores a esta, la audiencia por medios virtuales evidentemente no cuenta con la inmediatez, viola la debida defensa y el debido proceso. Además, recordemos que ya ha habido antecedentes en la provincia en cuanto a intentar hacer audiencia de modo virtual, y lo peor fue que esto se confirmó, tanto en primera y en segunda instancia, en los casos de los internos de alto perfil. La realidad, entiendo, es que la Defensoría Pública no cuenta con la defensa de muchos internos de alto perfil, quizás porque por la particularidad de esta persona cuentan con abogados particulares, pero ya ha habido un antecedente y el servicio penitenciario es obvio que intente acudir a esto, por lo que dije, de la población penal cada vez más grande que hay, de intentar hacer las audiencias de este modo, lo cual le implica un ahorro muy grande de recursos, ya sea económicos, como por ejemplo en cuanto a la movilidad, al combustible, como también recursos humanos. No es lo mismo el personal que necesita el servicio para hacer la custodia en audiencias presenciales de lo que puede hacer a través de las salas de videoconferencia que se han instalado recientemente en las diferentes cárceles. Por todo eso, creo que debemos estar también muy atentos en no ceder a que se haga regla la excepción esta de las audiencias virtuales por la pandemia. Y por último, otro problema que advertí también de mi experiencia, bueno, quizá debería haber arrancado por contarle que mi experiencia primero, en cuanto a lo que tiene que ver con lugares de encierro, fue con una pasantía del Colegio de Abogados Rosario. Ahí asistíamos a personas que no tenían defensores en todo el sistema conclusional. Después trabajé en la defensa en la unidad de ejecución penal de la Regional Rosario, y luego pasé al Ministerio de Seguridad, en donde me desempeñaba como asesor técnico y representaba el servicio penitenciario en muchas de las audiencias de habeas corpus que se daban. En mi experiencia también, en el tránsito de haber trabajado en el Ministerio de Seguridad, otro problema que observé en cuanto al encierro es el problema que se generó a partir de que los informes técnicos de los cuales se valen los defensores al momento de las audiencias ya no son realizados como antes por el equipo de acompañamiento de la reinserción social, los EARS, sino que se ha centralizado la confección de los informes en el OTC,
que es un organismo centralizado, que ya no tiene su asiento físico en las unidades penales como antes, y esto quizás escuché que redunda en que los informes pueden que sean de mayor calidad, pero la realidad, y lo saben quizás los que se dedican a ejecución, es que hay un gran atraso de los informes, y por otro lado hablamos con la doctora Lapizón, de que la defensora regional donde yo trabajo, de que en parte no se estaría cumpliendo con la ley que establece que los dictámenes deben ser por el organismo del establecimiento. Acá el OPC está centralizado y no está en forma presencial en cada una de las unidades penales. Estos son los mayores problemas que, bueno, que yo he advertido en mi corta experiencia dentro de lo que es el encierro. Y bueno, ya creo que por el tiempo, va quedando poco tiempo, le voy a dejar la palabra a las fundadoras de la ONG Mujeres Tras las Rejas. Es una ONG que tuve la oportunidad de conocer por su asistencia y los talleres que han brindado en las diferentes unidades penales. La verdad creo que realizan un muy buen trabajo y que es muy valorado, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, en donde uno de los problemas que hubo siempre fue la falta de destinos laborales. Aparejado, desde un lado, desde los informes y el concepto que puede ir formando una persona detenida, también hasta el ingreso económico que recibe una persona. Lo cierto es que las tarjetas sociales, es decir, el estímulo que recibe una persona por realizar algún destino laboral, es muy escaso. Si no hubo modificaciones recientes, la máxima tarjeta era de 1.900 pesos. Esto es hace años que tiene la misma cifra, sin importar la devaluación que ha habido. Y en la cárcel de mujeres justamente uno de los problemas era que había muy pocos destinos laborales, y me acuerdo muy valioso el aporte de Mujeres Tras las Rejas con el programa Nueva Oportunidad, donde se desarrollaron, ellos lo van a explicar mejor que yo, pero fue una oportunidad para que haya más talleres, más destinos, para que las mujeres ahí alojadas accedan a alguna tarjeta. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación y las dejo con las Mujeres Tras las Rejas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Brenda, Graciela, ¿están? Hola, sí, acá. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes y les agradecemos mucho que nos hayan convocado. Para nosotros, que es nuestro métier, luchar por los derechos de las mujeres presas. Hace 14 años que transitamos la cárcel de mujeres de Rosario. Y yo quería hacer un pequeño aporte para ver que este paradigma que se mueve con respecto al encarcelamiento femenino es una construcción, es decir, la justicia, el encierro de las mujeres ha estado envuelto en un dilema en el cual las mujeres han sido siempre vistas como necesarias de tutelaje, necesarias de cuidado, necesarias de indicación. Desde 1682, cuando el Cabildo empezó a tener algunas personas presas y había mujeres, lo primero que se dijo es que las mujeres traían conflictos con el encierro. Por lo tanto, había que separarlas, había que buscarlas. Se crean las cárceles en el 74 más o menos, en Buenos Aires, para varones. Y a las mujeres se las asila. Es cuando desemboca la congregación del Buen Pastor, creando esa construcción de cuidado que tienen las monjas con relación a las mujeres presas. Tutelaje y cuidado a través de la fe, pensando en construir buenas mujeres, buenas madres y buenos servicios domésticos también para la clase de criadas, ¿no? Que era una de las salidas. En la provincia de Santa Fe no se corrió de ese modelo. Bueno, fue un modelo para toda América Latina también. Hoy en día todavía Corrientes, la provincia de Corrientes está bajo la congregación del Buen Pastor de las Mujeres. En el 74, cuando estaba Silvestre Ben en el gobierno, firma el decreto por el cual se construya la cárcel de mujeres. En realidad no se construye. Se trasladan las mujeres a un espacio que nunca fue apropiado, nunca fue previsto, y tenía la habitabilidad ni para mujeres ni para hombres. En ese momento se denomina Instituto de Recuperación de Mujeres. Y volvemos al mismo paradigma.
mujeres que necesitan ser recuperadas, mujeres que si uno necesita ser recuperada es porque está enferma, tiene algo, le falta algo, tiene una carencia. Es como que las mujeres que llegaban a ese estadio de violencia y de abandono necesitaran de ser recuperadas. Y desde 1974 hasta el 2017, las mujeres pervivieron en esa vieja casona que no daba para más y que solamente empujó el imperio de la economía que tomó esa zona de Rosario y obligó a que de alguna manera se pensara en sacar las mujeres de ese lugar. Y nosotros decimos que en realidad las trasladaron y hubo una construcción de un complejo habitacional de cárceles, y esa cárcel tampoco cumple con la idea de la cultura. O sea, seguimos pensando que las mujeres las ponemos en un lugar a habitar donde no está pensada para ellas, ni tampoco para que las mujeres madres con sus niños y sus niñas habiten en esas casas. No es porque nos parezca el mejor lugar la cárcel para que una mamá críe a su niño, su niña menor de 4 años, pero dadas las circunstancias, y cuando también el arresto domiciliario es tan dificultoso y es una falacia, realmente pensamos que ese paso, ese corte de cintas que se hizo con tanto alboroto, iba a tener una repercusión más importante. Nosotros decimos que esta vez la nueva construcción no resolvió el problema de la perspectiva de género para las mujeres. En realidad, lo profundizó por algunos detalles que nosotros vamos a tomar como violencia institucional. Sí, a nosotros, la mayoría de ustedes deben conocer la unidad número 5 de Rosario, la deben haber caminado, y deben saber que es igual a las nuevas construcciones, a la unidad 6, a las 16, es igual a las otras construcciones, lo único que la modifica es un tobogán y una hamaca. Un tobogán y una hamaca al que las madres con sus hijos pueden acceder 1 hora por día. Esa es la única perspectiva de género que tiene esa construcción, también ubicando a la mujer como madre. Nosotros siempre decimos que es una cárcel hecha para mujeres, pero que no está pensada para mujeres, o sea, es una reproducción de los otros módulos. Fue una gran inversión económica que hizo la provincia de Santa Fe, pero sin ningún tipo de perspectiva para alojar las necesidades de las mujeres que allí habitan. Nos parece importante también contemplar que en esta cárcel hay mujeres, como ustedes saben, en el pabellón de madres, hay actualmente o no sé, ahora en pandemia bajaron tres bebés, sí, pero bueno, alrededor de 10 chicos hay generalmente habitando, que no tienen ningún tipo de regulación la habitabilidad de estos niños ahí. Nosotros venimos caminando hace mucho, junto también con algunos integrantes de la defensa, con otras organizaciones como la Asociación de Pensamiento Penal, venimos caminando la necesidad de que haya algún protocolo también que acompañe la estadía de estos niños y niñas que están con sus mamás, ya que no hay ningún tipo de regulación. La ley 24660 lo que estipula es que puede haber niños con sus mamás hasta los 4 años. También podrían estar en prisión domiciliaria y eso queda a decisión de cada juez. Y la ley de protección integral de los niños tampoco regulan en ningún espacio qué pasa con la garantía de derechos de estos niños cuando están dentro de las unidades. Entonces, cada vez que tenemos alguna situación de quién lo lleva al médico, cómo es el seguimiento de las visitas de los familiares, cuando lo sacan, quién lo devuelve, y si no lo devuelve, ¿qué sucede? Todo eso queda muchas veces a costa del servicio penitenciario y la buena voluntad, como por ejemplo sacarlos a los CAF, que son los centros de asistencia familiar, que hay 3 que van acá. El servicio penitenciario lo traslada porque quieren,
no encontramos ningún documento que diga en ningún lado cómo debe ser ejecutado ese traslado y a costas de quién. Muchas veces incluso los penitenciarios dicen que lo hacen a riesgo de que alguna vez suceda algo y tengan un problema legal en alguno de esos traslados. Tenemos muchas dificultades para que estos niños se les respeten su acceso a la recreación, a sus controles de salud. Incluso pensábamos ahora en este contexto de la virtualidad de la pandemia. Quienes tengan hijos en edad escolar o en jardín, sabrán que les van mandando material, las maestras, tienen acceso a recibir pautas, videos, algunas actividades para que hagan durante la cuarentena. Nosotros también nos preguntamos si las niñas que están ahí adentro, que tienen edad hasta los 4 años, tienen acceso a algo de eso. Nadie se pregunta sobre cómo es ese transcurrir y esa cotidianidad, que ahora además están con la interrupción de las visitas. Si bien nosotros hablando siempre con Jacqueline y con Martín, tenemos conocimiento de todos los pedidos que se han hecho, uno atrás de otro, de las prisiones domiciliarias de todas las mujeres embarazadas y de las niñas, hicimos un seguimiento personal con cada uno, fueron rechazados sistemáticamente casi todas por los jueces, porque no contemplan ni que es personal de riesgo, ni tampoco asumirían los costos. Nosotros fuimos y nos sentamos con todos quienes pudimos, para plantearle quién asumirá el costo político de alguna situación que suceda en contexto de pandemia dentro de la cárcel, ya que ellos afirman que les niegan las prisiones domiciliarias. Entonces, también es a considerar que si los jueces van rechazando, bueno, ¿en qué condiciones los dejan ahí adentro también? ¿En qué condiciones dejan esas mujeres, madres, con esos niños, a lo que después también en los fallos, como contaba Daniela recién, le ponen la carga de que son mujeres malas madres, porque además tuvieron hijos para estar con sus hijos presos en las cárceles que tenemos. Sí, también ahí hay que pensar que algunas de las chicas decidieron no pedir la domiciliaria transitoria, esta que se va a dar por el COVID, porque no tenían dónde ir, porque no tenían dónde refugiarse, porque inclusive las que consiguieron, que son 3, en la ciudad de Rosario, están en contacto permanente con nosotros pidiendo apoyo económico, alimentos, ropa, necesidades perentorias de médico, o sea, en realidad volvemos a que no hay regulación de la presencia de los niños en la cárcel, no hay protocolo, no hay regulación del arresto domiciliario. Fíjense cuántas violencias, que voy a retomar lo que decía Daniela, que en general se habla de violencia de género solamente cuando el hombre actúa en contra de la mujer, y sin embargo hay un montón de violencias institucionales que se dan por el género, que se dan pura y exclusivamente. En este nuevo complejo penitenciario tan bonito y tan novedoso, que se hizo en la unidad 5, no hay un espacio para que las mujeres, por ejemplo, puedan tener un encuentro íntimo. No está pensado. Eso es negar un derecho de sexualidad. No está pensado que si las mujeres reciben una visita de acercamiento familiar, no es visita de relación sexual, por lo tanto, no les dan preservativo. O sea, y si tienen relaciones sexuales, porque habitualmente eso sucede, claro, cuando no está tramitado el permiso, puede que sucede en las cárceles de los varones, también sucede en las cárceles de las mujeres, y si no tienen acceso a los derechos sexuales y reproductivos, también sucede que hay embarazos no deseados en esas relaciones. Y también hay un impedimento al acceso de la interrupción legal del embarazo. Tenemos algunas de las chicas que han quedado embarazadas y no lo querían, y no hay ninguna posibilidad de que el servicio de salud que ingresa a las cárceles garantice una ILE. Fíjense ustedes la cantidad de violencias, esto que decía antes Matías con respecto a que hay un sector de resguardo en la unidad 5, y que muchas veces las chicas lo toman también como autorresguardo, y es también una violencia, porque en realidad está usado como una herramienta, igual que la permanencia de los niños y las niñas en el suelo carcelario, no está utilizado como control y disciplina hacia las madres y hacia las mujeres. O sea, ahí también hay
varios elementos que se van encolumnando para que la violencia institucional de género sea profundizada. En esto en que no se piensa, no sé si no se piensa, sino diría que no se abre el panorama cuando las mujeres llegan a la cárcel de lo que pasa en el antes, el durante y el después. Las mujeres llegan a la cárcel en general con una cantidad de situaciones de violencia que han padecido de toda índole, y capaz que llegan siendo victimarias de su violentador, de su proxeneta, otras situaciones. Ese periodo de encierro tampoco se piensa como un tránsito. Pareciera que las mujeres se van a morir ahí adentro. Suponemos que no. O sea, que por lo tanto, las políticas públicas tienen que ser pensadas para el después. No las aplicamos antes, no las aplicamos durante. ¿Y el después? Yo pensaba también cuando nos acordábamos, cuando Daniela traía la situación de Celeste, que también se la he contado a Jackie, lo pueden buscar en el diario, hace algunos años, con su bebé estuvo en un puente de circunvalación pidiendo volver a la cárcel. ¿Eso lo vieron, lo escucharon alguna vez que lo haga un varón? Porque no tiene dónde ir y se tiene que hacer cargo de darle de comer y darle techo a sus hijos. O sea, son la mayoría de las mujeres que tenemos, o sea, no le voy a contar ninguna novedad, las mujeres que tenemos en las cárceles son mujeres, la mayoría jóvenes, presas, pobres, madres, cabezas de hogares monoparentales, sostén de familias. Cuando una mujer entra a la cárcel, se caen un montón de organizaciones familiares, que muchas veces ellas encabezan porque son las únicas. Las que bancan la olla vendiendo droga, que bueno, no sería el fuero, que venden el pichulaje, que es la mitad de la unidad 5, hay 80 presas federales aproximadamente, y las otras también, por delitos menores o delitos menores vinculados a la propiedad privada, o si no, también algunos delitos en donde no son consideradas en ningún momento las situaciones de violencia de género a las que fueron sometidas previamente. Nos parece, esto que traía Graciela, de pensar el antes, el durante y el después, nos parece un trazador para pensar todas las situaciones de las mujeres que están detenidas, para complejizar los análisis de todos los actores que intervienen en los procesos judiciales. Nos parece que cada uno de los funcionarios que intervienen tienen que poder complejizar no solo la foto del hecho delictivo, del acto, de donde le van a caer con todo el peso de la ley y va a caer el Estado con todo su puño punitivo más grande, sino el poder tener un trazador que sepa de dónde viene esa mujer, cómo fueron las condiciones de vida, el acceso a la salud, a la justicia, a la vivienda digna, los cuidados, si pudo jugar, la educación. Y a través de todo eso llegar a donde está y pensar qué va a pasar después. Yo recuerdo también en uno de los pedidos de prisión domiciliaria, tenemos mucha relación con Daniela. Daniela presentó una perimetral, o sea, no sé si se dice bien perimetral, pero que tenga referencia para que cuando esté en la prisión domiciliaria pueda ir a llevar a la escuela a los chicos, los pueda llevar al centro de salud, que pueda hacer algo más que estar en la casa cuidando. Porque además de cuidar, tiene que salir a comprar la comida para los pibes y a ver cómo le da de comer, y si se enferman los tiene que llevar al médico. Me parece que eso es empezar a complejizar qué va a hacer una mujer cuando llegue a su casa. Y no seguir con los roles estereotipados de género, porque cuando nosotros también vamos al post penitenciario y le golpeamos la puerta y le decimos, ¿qué vamos a hacer con esta mujer ahora que salió? Nos mandan una máquina de coser, porque es mujer, cose, cocina, cose, no le vamos a suponer nada más. Y en realidad fue muy mal visto porque la interna se le devolvió a la máquina de coser, ¿no? Así que fue casi considerada desagradecida. Y esta interna había hecho radio como 8 años seguidos con nosotros, en nuestro programa de radio, había hecho cursos de capacitación en escritura de crónica, en escritura periodística, y en realidad pretendía otra cosa. El post penitenciario, bueno, lo circunscribió a lo que le dan.
y recuperando a Matías también, Matías cuando nos habla de los destinos laborales para las mujeres reproducen también los estereotipos, son en la cocina y barriendo del lado de adentro, porque Sí. barrer del lado de afuera barren los varones. Las chicas barren del lado de adentro, no tienen acceso a barrer del lado de afuera. O sea, las tarjetas laborales y los destinos laborales reproducen estereotipos de género también. Nosotros presentamos un montón de proyectos, de un montón de talleres que venimos sosteniendo hace más de 14 años ya, que tienen que ver con otra cosa: radio, fútbol, escritura, diseño, producción literaria, un montón de otros destinos laborales que las chicas transcurren a lo largo de todo el año y después igual tenemos problemas. Como con Clary tenemos una situación, con Clarisa, tenemos una situación de una chica que le negaron que haya sido una ADP, un curso de todo el año que transcurrió una de las internas. Entonces también hay que dar una batalla ahí, una tras de la otra, son todas vulneraciones. También nosotros pretendemos para que ustedes que son los defensores se nutran de las otras profesiones que también tienen que tener los agentes violentos, como decimos nosotros, ¿no? O sea, cuando uno pide un informe, un psicólogo, una psicóloga, una terapista o un médico también con alguna actividad particular, o una pediatra o un pediatra, también tiene que ser movido esa mirada desde otra perspectiva. Esto de correr el paradigma patriarcal para dar lugar a este nuevo paradigma que es la perspectiva de género. Nosotros, hoy se celebra el fallo, que es un fallo histórico, en tanto Aldana fue absuelta, y eso hay que celebrarlo a cabeza de la defensa que también tuvo aportes de otras organizaciones y todo, y para nosotros hoy un día de celebración porque además se le dio mucha visibilidad pública al caso, y eso la presión mediática ejerce también, y hay que tenerlo en claro, y hay que ser aliados ahí. O sea, yo creo que uno tiene que ser estratégico y contar con todos los actores para hacer presión mediática en algunas situaciones, pero después tenemos otros casos de pibas con perpetua, por casos similares. En las cuales el varón también fue sobreseído. Los varones fueron absueltos en otros casos. Por lo menos hay 2 o 3 de las chicas que están adentro y también son batallas que nosotras damos cotidianamente, disputas de sentido incluso con las pibas ahí. Tenemos pibas con condena perpetua, en donde los jueces en los fallos alegan que por sentido común la madre tendría que haber cuidado. Y en ningún momento, en lo que pasó en 4 paredes con 2 adultos, se cuestiona qué es lo que pasó con el varón. Es todo responsabilidad de la madre. Creo que es una disputa que nosotras también venimos dando adentro de los feminismos, que venimos debatiendo qué pasa con las mujeres cuando son victimarias y cuando son colocadas en esa figura de victimarias, para poder tensionar con los feminismos punitivistas también. Nosotras bregamos por un antipunitivismo y bregamos por la aplicación de políticas públicas con mirada de género, pero todas, no solo la justicia. Nosotras no queremos nada más que la justicia, queremos que todas las instituciones del Estado tengan políticas públicas que acompañen a estas mujeres y que no haya jueces que después digan si era víctima de violencia de género se tendría que haber ido para resguardar a su hijo. Desde su sillón y firmando un fallo donde no contempla qué le pasa a una mujer y dónde vive esa mujer y en qué condiciones vive. Eso es lo que tenemos que intentar acercar. Claro, historizar un poco no mucho, con respecto a qué atravesó, qué canales atravesó esa mujer y qué la sostuvo. Sabemos que no hay sustentación, sabemos que las políticas públicas no han llegado ni a su barrio, ni a su casa, no tuvo techo, no tuvo comida, no tuvo educación, no tuvo acceso. Y no lo decimos como una justificación, decimos que tiene que tener un peso para el después, porque si no, la cárcel sería el último lugar para estas mujeres. Nosotros pensamos que tiene que haber un después. Pensamos, no, debe haber un después. O sea, no es que nosotros estemos descubriendo la palabra.
tiene que haber un después de la cárcel. La cárcel es un tránsito. Y eso también la sociedad lo debe entender. La cárcel no es el lugar de vida, es un tránsito. Y para eso las políticas públicas tienen que dejar de pensar en el número que son de mujeres presas, porque nos hemos encontrado muchas veces discutiendo con funcionarios donde dice, pero son pocas. En una época eran 50 que eran en TEDI, ahora son 180. Estuvimos reunidos con Borgonó hace poquito, y dijo también esto, son pocas. Bueno, si son pocas, que se cumplan las políticas públicas indispensables, que son las de vida, las que les va a sostener, aquellas que las va a ayudarse a construirse y a construir a sus hijos e hijas, que son el eje fundamental. Ellas son la columna que va a sostener eso. Si las dejamos caer, se cae toda una estructura. Nosotras estamos caminando, además de la cuestión del protocolo para las niñas, estamos caminando un proyecto para pensar el post-penitenciario de las mujeres en una casa donde podamos pensar que tengan donde ir muchas de estas mujeres cuando salen, que también yo estoy mirando acá está tu libro. El libro de Gran, no sé si tuvieron la posibilidad, yo les hago el chivo siempre, nadie las visita. Me parece que trae a colación mucho de lo que le sucede a las mujeres todos los días. Si van a la cárcel de varones el día de entrega de paquetes, hay cuadras de cola. Y el día de que entregan paquetes en cárcel de mujeres, la última vez que fuimos contamos 10 personas más o menos. Y eso que ahora hay el triple de las internas que había en el otro momento, ¿no? Y también por la alcaldía, si juntamos. Entonces, pensar eso, cuáles son las redes de sostén que tienen las mujeres, que muchas veces nos da esto un contexto más complicado que el de los varones detenidos y que configuran otras condiciones de desigualdad. Por lo cual nos parece siempre importante que si son poquitas, bueno, son poquitas y tienen además un montón de condiciones de desigualdad mucho más complicadas que los varones. En este caso, si bien tienen dificultades en el sostenimiento adentro de la cárcel, porque tienen pocas o casi nulas visitas, que les lleven paquetes, que las sostengan, que las acompañen, que les lleven los chicos para que las vean, los mayores de 4 años, cuando salen se encuentran con una desprotección total. Y muchas veces esto, o sea, encontramos pibas que no quieren que les pidan la domiciliaria porque no van a tener dónde ir. Bueno, nosotros a raíz de eso estamos empezando a caminar un proyecto de casa de preegreso o postpenitenciaria, porque también la ley contempla que en la progresividad de la pena tiene que haber una instancia de preegreso. Los varones tienen pabellones de preegreso, las mujeres no tienen pabellones de preegreso. Ni tienen casa postpenitenciaria, y en algún momento la casa postpenitenciaria acá en Rosario dejó de funcionar hace 3 años. En 2017. 3 años. Pero de mujeres no había tampoco. Tampoco se había pensado que haya de mujeres. Entonces, bueno, empezar a ponernos esas preguntas también. ¿Qué va a pasar con esta mujer cuando salga? ¿Qué red tiene afuera? Bueno, nosotros hacemos el pedido público. Si alguien quiere aportar para que alquilemos una casa y construyamos esta casa que venimos deseando hace muchos años, que en realidad la pensamos como una herramienta de instalación de derechos, de capacitación, de producción, esto que dijo Matías, el recorrido económico. Nosotros hemos jugado un poco con eso y hemos puesto en juego algunas estrategias, como por ejemplo que las chicas producen las producciones textiles y las vendemos en la feria, un circuito mínimo, casi un activo, pero que en realidad tiene la intencionalidad de convertirse en una herramienta de sostén económico para algunas de ellas. Las chicas producen cosas maravillosas y han hecho históricamente cosas hermosas que se venden perfectamente y que pueden inclusive ser el pie para otras producciones. Esto que decía Matías de Nueva Oportunidad, con la huerta,
que fue realmente algo novedoso poder trabajar la tierra para ellos. Cada una de las instancias que nosotros ponemos de talleres no son nada más que instrumentos o herramientas para que ellas se paren sobre sus pies, se empoderen, como dice Aristóteles, ¿no? Y salgan al mundo con firmes ideas de cómo reclamar, cómo saber, qué les corresponde, que no son beneficios, que son derechos. Y eso nos pone también en un lugar de responsabilidad social y de respeto por las otras, por estas mujeres. Quedamos a disposición, además, bueno, para abrir ahora el debate, que nos interesa si hay algún intercambio, nos encantaría, pero también quedamos a disposición de cualquiera de todos ustedes que nos quieran convocar para sumarnos en alguna situación que requieran, un informe, un acompañamiento. Nosotras nos hemos acercado a algunas audiencias, estamos plenamente a disposición, trabajamos muy cerca a muchos de ustedes los conocemos de habernos cruzado en algunas situaciones, pero bueno, estamos a disposición, nosotros acompañamos mucho incluso a las mujeres cuando salen, tenemos mucho vínculo, así que bueno, eso, quedar también abiertos a disposición y pensar que esto tiene que ser pensado estratégicamente, como el caso de hoy de Aldana, que tuvo impacto afuera, se vio, se mostró, bueno, ese es el camino, que también por ahí es visibilizando, moviendo, porque a los jueces para ponernos en discusión y mostrarle la doble vara que aplican y todo, tenemos que salir a pegarle por todos lados. Bueno, esperamos. Muchísimas gracias, Graciela. Brenda. Daniela, ¿querías hacer un aporte? Sí, soy incapaz de quedarme callada. Gracias, chicas. Yo tengo, sí, dos o tres ideas que se me fueron ocurriendo mientras las escuchaba. A una de ellas se me adelantaron con el caso de la perimetral. Creo que esas son ideas que están buenas, que contemplan las dificultades que tienen las mujeres, sobre todo las que son cabeza de hogares monoparentales, en sostener las domiciliarias, porque también después se nos arma una bola. Van una vez a la casa, no la encuentran porque le fue a buscar la leche al nene al centro de salud y le revocan la domiciliaria y no la remontamos más, porque después arrancan con el concepto por el suelo, la conducta no sé dónde, no salen más. Entonces, me parece que es una buena estrategia cuando uno presenta una domiciliaria, armarle un mapa al juez, marcarle, decirle, acá está la casa, acá está el centro de salud, acá está la escuela del nene, acá está el almacén más cercano, y acá está tal cosa, y yo le pido permiso para que ella vaya a todos lados, que en vez de una domiciliaria, sea una barrial, sería, no sé. En el caso ese, de Liana, no le habían dado domiciliaria, directamente le habían dado un radio por donde moverse. No tenía la obligación de permanecer dentro de la casa. Eso me parece que es una buena idea para pensar y para tratar de promover estas distintas medidas que no sean domiciliarias, son imposibles de sostener por las mujeres, como recién decían las compañeras de Mujeres Tras las Rejas. Otra cuestión que me parece que está bueno para romper un poco con la cuestión de género también, tiene que ver con pedir, no me puedo acordar el caso, pero lo hicimos allá lejos y hace tiempo, la domiciliaria de varones, para que se queden cuidando a los hijos y que la madre salga a trabajar cuando tiene esa posibilidad. Entonces, en esos casos, había habido un caso, me parece que era Tega, que lo trabajamos en un momento que yo siempre digo que fue como la primavera para la ejecución, porque los jueces medio como que no entendían de qué estábamos hablando, no había jueces de ejecución y salían pedidos bastante piolas. Y tiene que ver con eso, o sea, 5 pibes, la madre tiene este laburo, pero no puede salir ahora a trabajar ahora que el papá está preso. O la madre hacen torta frita y que la salga a vender la mujer, y el padre se quede cuidando a los chicos. Eso también es romper la cuestión de género, eso también es cortar con lo que la mujer siempre tiene que ser la que cambie pañal adentro de la casa. Hola, el hijo de Mercedes. Y otra cuestión que quería tirar, aprovechando que somos muchos defensores y que hay defensores de todos lados, yo creo, y acá sumando un poquito a lo que dijo Mati, que
las cárceles están reventando gracias a que el ministro Puyaro en el 2016, una de las causales del reviente de las cárceles, tiene que ver con el nuevo decreto penitenciario, el 4127, que ya no es tan nuevo, pero que si bien antes parecía como una aplicación retroactiva, porque veníamos arrastrando casos que eran anteriores a noviembre del 2016, ahora es casi de aplicación indudable, porque los hechos empiezan a ser nuevos. Y tenemos esta cuestión del concepto que se baja por reincidente, por quebrar la domiciliaria, por quebrar la transitoria, por ser condenado por ofensor sexual, por quebrar salida transitoria en condena anterior, 1000 motivos por los cuales te bajan el concepto y cero razones o sea, cero formas de subirlo. Porque si dependés de un trabajo que sea considerado ADP, cuando el 10% de los pibes que están presos tienen trabajo, y de esos 10%, el 50% labura de cuartelero, que no es considerado ADP, no hay manera de que los pibes vuelvan a salir de las unidades penitenciarias. Y sé, porque me lo dijo un pajarito, que el nuevo gobierno está intentando revisar algunas cuestiones en relación a esto, sobre todo la resolución 431, que es la que dice que tenés que hacer 3 años y medio de ADP para subir un punto de concepto cuando sos reincidente, 4.000 años de ADP si tu condena es mayor de 10 años, todas esas cosas. Y ahí creo que hay una cuestión que podemos hacer estratégicamente, que si nosotros todos, mañana vamos y a todos nuestros defendidos le pedimos que le den trabajo considerado ADP para subir el concepto, si nosotros mañana vamos y a todos nuestros defendidos que estén con causa en trámite, pero que tengamos alguna certeza de condena, le pedimos tratamiento anticipado de condena y le pedimos trabajo para que el tiempo que transcurra preso sea contabilizado como una ADP, le tenemos que hacer colapsar el sistema. O sea, lo tenemos que hacer porque es la única forma de presionar también al servicio penitenciario para que revise estas cuestiones. Y realmente creo que el gobierno actual está tratando de ver algo de eso, sobre todo la 431, no lamentablemente el artículo 127 del decreto, pero bueno, o sea, creo que ahí es el momento de trabajar, de que toda la provincia trabaje articuladamente en estas cuestiones, que son muy propias de la ejecución. A lo mejor nosotros en Rosario, al tener una unidad de ejecución, estamos más al tanto de estas cosas, pero en el resto, el defensor que hace todo, bueno, a ver, no es tan difícil, nos ofrecemos a asesorarlos, me parece que es el momento de salir mañana a tirar 3.000 oficios pidiendo trabajo que sea considerado ADP, pidiendo régimen anticipado cuando no, o sea, hay que pedirlo, para de esa manera que el servicio se dé cuenta que no tiene con qué responder, y de esa manera forzar cambios legislativos, que además no son legislativos, son resoluciones internas que ni siquiera las conocemos, pero que están afectando seriamente a nuestros defendidos y que están generando el colapso de las cárceles, porque el pibe que no sale con transitoria, porque no tiene concepto ejemplar, después no sale con la condicional tampoco. Entonces, es una de las causales, entiendo, una de las cuestiones que también aporta a la sobrepoblación carcelaria, que obviamente además se le suman las reformas legislativas como la inclusión del 56 bis y todas esas cuestiones que se reformaron con la 27375. Era eso nada más. Bueno, también decíamos nosotros, ¿no? Esto que decía antes Brenda, hemos presentado una gran cantidad y durante 14 años venimos presentando talleres y llevando adelante que son anuales, que es una de las condiciones que piden para hacer ADP, y siempre que llegamos al momento de la calificación de la ADP, dicen no, después de un año. Después de un año, ¿no? De que las chicas participan, vienen, presentan los trabajos, se venden los productos, o sea, hay un circuito y una circulación, y después no se lo dan. ¿Cuál es el camino entonces para eso? Porque tampoco la situación penitenciaria las habilita para otras capacitaciones, ni tampoco para otras producciones. O sea, no es que hay otros trabajos, claro, tienen otras ADP, o sea, tampoco tienen acceso a otra ADP. Yo te lo decía a Dani, o sea, si vos le presentás de todo, no tienen salida laboral, no tienen destinos laborales para meter a todos. Las chicas tienen solamente la cocina, y son 180, o sea, no pueden cocinar los 180 todos los días. O sea, que por lo tanto irán rotando y también tienen que tener muy buena conducta, o sea, es una encerrona que el mismo
servicio no lo termina, la dirección general no lo termina de resolver, digamos, de facilitar o disolver un poco para que las cosas sean mucho más llevaderas y que aparte también, si bien en la cárcel de mujeres no tenemos superpoblación o sobrepoblación, grandes hacinamientos, sí tenemos también ahí un máximo más de lo que correspondería, pero no es como la cárcel de varones. Aprobado o no aprobado. Sí, aprobado o no aprobado. Y reacción. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Abrimos la ronda de preguntas. Escriban en el chat. ¿Escribimos en el chat? Si quieren también pueden hacerlas. Yo particularmente me encantó la charla de todos, estuvieron fantásticos. Matías, mis cariños, pero todas estuvieron y compartiendo lo que dice Daniela y las Brenda y, no me sale el otro nombre, pero yo lo que observo, por ejemplo, con el tema de los equipos interdisciplinarios o de los organismos que dictaminan en relación a un condenado, es que se lo toma como verdad absoluta. Es decir, el juez no evalúa, que son meros pareceres administrativos. Entonces, si la psicóloga que lo vio una sola vez determina de que no tiene un posicionamiento frente al delito, ya se descarta la posibilidad de salidas transitorias o no tiene el puntaje ideal para la libertad condicional y en realidad no toman en cuenta el rol del juez, que es en definitiva quien tiene que evaluar hasta qué punto esos pareceres son o no determinantes en base a toda la trayectoria que ha tenido el condenado durante las distintas fases. Eso es lo que nosotros encontramos como obstáculos. Y en el caso de las prisiones domiciliarias, a nosotros nos ha pasado que hay una actitud paternalista. El chico no va a estar mejor que en la cárcel, o en definitiva el chico puede ir a vivir con un familiar, sin darse cuenta que el chico probablemente fue gestado, él tuvo el alumbramiento en la cárcel, el único referente afectivo es la madre. Entonces, al momento de fallar, yo lo que veo es que hay una actitud, hay un parecer sesgado, ven parte de la realidad. Es como que, por ejemplo, para un niño lo que le conviene de la Convención de los Derechos del Niño lo toman, lo que no lo dejan de lado y no se dan cuenta de la importancia de tener una perspectiva integral en cuanto a la mujer entre rejas y al niño que se cría y que se va educando sin otra perspectiva que estar encerrado en una habitación con la madre y sujeto a todos los riesgos que eso implica, porque no es únicamente vivir en la cárcel. O sea que yo tomo todo lo que dicen y me doy cuenta que es una problemática que lo tenemos en general. No sé qué es. Acá estamos. Gracias, Silvia, por el aporte. Nosotros también estabas hablando y también se nos venía a pensar también, y que tampoco nunca se pone en juego, y tampoco en el fallo que leyó Daniela, en relación a qué pasa con la mujer y su deseo. Si ese hijo constituye un proyecto de vida también. Si se lo preguntamos, o sea, porque cuando no lo constituye no nos importa. Va a tener un hijo igual, no nos importa si lo desea, si no lo desea, lo va a tener igual, porque no tienen acceso a otra cosa. Pero cuando lo desean y cuando se constituye como proyecto, como un hijo que viene con un deseo, viene a acompañarla, lo gestan de ese modo, y cuando es gestado con deseo, o sea, en ningún momento tampoco se pone en juego
qué es lo que la mujer desea y quiere. Eso también es una variable que nunca, o sea, en estos fallos que dicen, lo quiere así, lo quiere así, se respeta el derecho, no se respeta, tampoco se habla del deseo de la madre, ni para quererlo ni para no quererlo. En el aporte de Eliana, que escribió en el chat, de generar el equipo para lograr convenios de trabajo para las mujeres que se encuentran detenidas. Cuando nos reunimos con el ministro Borgonovo, nosotros le planteamos esta situación, que el Estado podría hacer convenios con empresas pequeñas, con empresas grandes, desde algún lugar, para canalizar la laboriosidad de estas mujeres, para de alguna manera tener una salida laboral. Y en realidad lo tomamos de la palabra de lo que él dijo, son poquitas. Entonces quiere decir que ese convenio no es un convenio multitudinal para 1000 personas, es un convenio para 10 mujeres por año. Entonces me parece que venimos caminando por eso, nada más que los funcionarios no lo toman como una posible respuesta. Por supuesto que dijo que sí. Ahora nos vamos a intentar esperar. Sí, el problema del trabajo es otro problema que abarca a varones y a mujeres. Uno ha ido, por ejemplo, no sé, a las cárceles de Santa Fe y dicen no me pidan, porque uno va a los asistentes sociales y le responden no me pidan porque no hay cupo. Le damos un peculio mínimo para que, bueno, con lo mínimo puedan tener acceso, y eso también genera desesperanza y aflicción a la gente, porque la gente quiere tener lo mínimo, aunque sea para cocinarse los fideos con salsa, para lo que fuere, y no tienen, y además están todo el tiempo pensando que transcurren los días, que no tienen la posibilidad de progresividad, que tienen que pasar a fases y no las pasan. Que después son sancionados porque tienen un celular, no les digo todo, pero un montón que son de afuera, que están imposibilitados, que no se les brinda la posibilidad del acceso telefónico, que no tienen otra manera para comunicarse con la familia, y que le ponen falta grave, artículo 85, y lamentablemente el tema de la ejecución es un tema que ahí lamentablemente uno ve la desesperación también del condenado, porque son condenados, pero no por eso significa que estén privados de su dignidad. Y eso es lo que cuesta hacerles entender, y por lo que uno lucha, y cuando uno va a las audiencias y se enoja, no es que se enoje, es que uno quiere que vean reflejada la realidad, que vayan a las unidades penitenciarias, que vean lo que uno ve. Pero lamentablemente, y eso también, hoy cuando hablaba Daniela de las prisiones domiciliarias, uno también lo ve. En las prisiones domiciliarias para mujeres, que hay toda una actitud de denegación, sobre todo teniendo en cuenta el delito cometido, sin verificar que están dadas las condiciones para la prisión domiciliaria, que esa prisión domiciliaria no quiere decir que la mujer se profugue, sino darle más posibilidades de arraigo, pero bueno. Perdónenme, pero un tema que me apasiona. No, acá no toqué. No toqué, eso es un curso que estoy haciendo para realidad, ni presta atención. Ya está, por favor sigan hablando. No. Hay una pregunta de Fer. Pregunta qué percepción tenemos de las prisiones domiciliarias en cualquier momento del proceso. ¿Cómo armar el acceso a apoyos asistenciales que restituyan derechos? Porque muchas veces sin esos apoyos se da una victimización, quedan las mujeres como las que no pueden sostener algo que es imposible si se tiene en cuenta su historia de vida y sus posibilidades subjetivas. Y entran y salen. Y eso complica mucho a la mujer. Sí, nosotras consideramos en primera instancia la propuesta de las domiciliarias ampliadas, o sea, no circunscribir a la mujer al domicilio únicamente, sino ampliarlo como estrategia
Y en ese ampliarlo como estrategia entran otros actores. Porque vos cuando ampliás, lo ampliás también con otras instituciones, lo ampliás con el centro de salud, lo ampliás con la referencia de la escuela, si hay CCB, si hay centro de convivencia barrial, también lo podés sumar en la estrategia. Y actualmente el programa Nueva Oportunidad se llama Santa Fe Más y tiene continuidad. Nosotros estamos intentando incluir a chicas que no estaban incluidas o por fuera de la edad para seguir en vinculación. Tienen problemas con el pago de becas, pero ellos harían todos los enlaces institucionales por fuera. Estamos empezando a caminarlos, los estamos tensionando, los estamos tentando a que piensen qué le pasa a estas mujeres cuando salen, le estamos presentando la problemática. Lo primero que nos dicen es que las mayores de 35 no hay posibilidad de que cobren becas, pero nosotros la queremos tener adentro porque el Santa Fe Más es el Estado. Antes de la Nueva Oportunidad, bueno, ahora el Santa Fe Más es el Estado. Y es el Estado que enlaza en este caso con nosotras, que es una organización, y enlazará también con otros organismos del Estado que irán haciendo las redes de sostén. Esa sería, en principio, una estrategia pensada muy optimista, pero bueno, nosotros vamos hacia allá. Porque en realidad tengamos en cuenta que le brindamos, si la ponemos en arresto domiciliario, le brindamos, si hacemos el concepto ampliado, como dice Daniela, hablamos de la salud, de la educación, de la recreación, porque también hablamos de la recreación, y hablamos del laburo. O sea, ¿cómo vamos a decir, le damos a la domiciliaria a una mujer, el arresto domiciliario a una mujer que no tiene ingresos? ¿Cómo hace para sostenerse? Y tengan en cuenta que cuando las mujeres vuelven a la domiciliaria, digamos, le caen todos los demás pibes que tienen, los que tienen los hermanos, los que se llevó la cuñada, los que se llevó el padre, o sea, vuelve a tener ella una cantidad de pibes por los cuales responde, ¿con qué los sostiene? Ahí hay algo que el Estado debe resolver. Eso no es ausencia del Estado. El Estado está, pero no se ocupa. Y hay algo puntual que el Estado tiene que tomar. Y ahí no lo resolvemos con hacer una política pública de un peculio. No, porque aparte se ahorran el peculio de la cárcel, se ahorran la comida también, y un montón de cosas. Hay que pensarlo como una estrategia de trabajo, de capacitación, de aprendizaje y de crecimiento personal. Bueno, chicas, chicos, muchísimas gracias. La verdad que este es un tema que da para seguir y seguir y seguir, porque es inacabable y además todos los y las que trabajan en el tema lo hacen con mucha pasión. Uno se va metiendo. Nosotros habrán visto que también estábamos un poco como ocupándonos de otra cosa, porque terminando de ocuparnos de un parte también, mientras escuchábamos esto, que tiene que ver con... no se escucha nada, no se escucha nada. No sé qué ahora digo. ¿Cómo? Ah, sí, también. Justamente los dos casos que comentó Daniela, que terminando el parte, porque a cabo de 3 días logramos, yo creo que exitosamente, porque a través de planteos defensivos con perspectiva de género, que no se logran solamente por la cabeza del defensor que lleva adelante la causa, sino que tiene en cuenta con este asesoramiento multidisciplinario y con un enfoque digamos, de distintos sectores de la vida social del Estado, inclusive de distintos sectores del Estado, porque también alguna legisladora se ha consultado y demás. Con todo ese soporte tan valioso, se logra tener muy buenos argumentos defensivos que plantear judicialmente, y hemos tenido, a cabo de 3 días, logrado 2 jurisprudencias importantes, que una, bueno, la Catrans, que lo llevó adelante Martín Ricardi, pero con todo el apoyo de las abogadas feministas, de Alejandra Paolini, que viene a trabajar con estos lugares y demás. Bueno, en ambos el trabajo y la participación de un colectivo que da ese soporte que permite, como en el caso de hoy, de esta chica que salió absuelta por la muerte de su hijo, permiten que se logre obtener la respuesta judicial también, porque también todo esto es parte de todo un aprendizaje que se va haciendo, y lograr que los jueces y las juezas
logren ver y fallar con una perspectiva de género bien aplicada, realmente es un éxito, que es un éxito de todo este trabajo que se vino expresando acá y que mezcla estas dos cosas, que es el derecho penal de fondo con la realidad de ese derecho penal aplicado en los casos concretos y de qué manera. Entonces, realmente, yo recalco y valorizo esta construcción colectiva que permite dar esa fundamentación también, darle elementos a los jueces para que fundamenten con seguridad e interpretando correctamente los contextos, ¿no es cierto?, percibiendo cuáles son los elementos que hacen justamente a la interpretación de esas normas que contienen elementos valorativos, que no es algo, a ver, no sé, la muerte de una persona, lo que se están evaluando son contextos que tienen que ver con la vida, y bueno, justamente en este caso, con todo el tema de la asignación de roles por estereotipo de género, que a lo largo de la charla de los tres salió siempre a flor. Bueno, yo les agradezco muchísimo. A la gente de Tras las Rejas, digo, ya van a recibir una convocatoria, porque estamos por hacer nuestra primera reunión de consejo por Zoom, nos zafamos, la veníamos dilatando, nos parecía que era sobrecargar mucho, pero lo vamos a hacer a la brevedad. Y bueno, el resto de la gente, esta era la última de este, no, ya nos falta una, falta la de violencia institucional. Sí, nos quedan 2 charlas más para este ciclo. Muy buenas las dos, todas siempre referenciando a la problemática de COVID, cómo se generó la exposición, la puesta sobre la mesa de tantas cosas que quedaron tan expuestas, con todo este apuro, la incertidumbre y esta situación tan rara que atravesamos, que atraviesa la humanidad. Queda una charla que tiene que ver cómo eso impacta sobre la violencia institucional y sobre el registro que nosotros tenemos en los casos, y cuál es el abordaje que hemos podido hacer. Y por último, una charla que corona todo esto, que es la del profesor Diego Sigman, que va a comentar, él es un experto en el tema del encierro, y él va a hacer un comentario crítico sobre el fallo que nosotros obtuvimos en el habeas corpus colectivo de Piñero, y su relación también con toda esta temática. Yo tanto lo voy mirando a Rodrigo que me apunta. Bueno, por lo demás, muchísimas gracias, estuvieron bárbaros todos, alcanzaron las expectativas que todos teníamos y todas. Así que bueno, todo el equipo de la defensa súper agradecidos por la participación y el compromiso de las que hablaron y también de todas las personas que participaron de la charla, del otro lado. Gracias. Hasta la próxima. Chao. A Brenda, ya, gracias. Bueno, ¿cómo hago acá?